Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Las mascotas que tanto las amamos, las queremos porque son parte de la familia, a veces pueden verse involucradas en accidentes. ¿Y qué puede hacer alguien que está presenciando que un animalito, puede ser un perro, un gato o cualquier tipo de animal, se ve accidentado? ¿Qué tipo de trauma o lesiones puede sufrir? Pero ¿qué puede hacer usted para auxiliarlo? De eso nos va a estar hablando hoy la veterinaria Anagret Centeno, que muy amablemente nos acompaña los jueves y nos lleva orientación importante para que aprendamos a cuidar mejor las mascotas. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Xochitl, buenos días a todos. Este tema es sobre todo cómo poder actuar cuando las mascotas, ya sean de la calle o mascotas propias, cómo podemos nosotros reaccionar a este tipo de accidentes que se dan muy común, ¿verdad? Ahora casi diario se ve una mascota atropellada. En este caso es la manera cómo podemos nosotros reaccionar a este tipo de accidentes. Una de las cosas que nosotros recomendamos, sobre todo cuando son callejeros, es tener una manta a mano, ¿verdad? La mascota fue atropellada, no irse de un solo hacia ella porque no sabemos cómo va a reaccionar, y sobre todo cuando están con este trauma tienden a hacer agresiones, tienden a ser agresivos, tienden a tratar de morder por el mismo dolor que ellos sienten. Si todavía podemos hacer algo por ellos, lo recomendado es recoger una manta, tratar de recogerlo del lugar donde fue atropellado y ponerlo de costado derecho para tratar de que ellos puedan soportar un poco el trauma y tratar de salir de este trauma. La manta lo que les ayuda es mantener la temperatura para que ellos no les dé hipotermia, sobre todo si hay hemorragia. Otra de las cosas que nosotros recomendamos es que si se puede poner lo que es la cabecita hacia forma hacia atrás, abrir la boquita, sacarle la lengua, siempre y cuando con cuidado, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Posteriormente, cuando las mascotas salen de este trauma, porque a veces tienden a hacer se quedan intactos, se quedan en shock porque no se mueven, entonces en ese momento hay que tratar de trasladarlo a un médico veterinario, el que esté más cercano, para tratar de auxiliarlo y poder hacer algo por esta mascota. El post-trauma, este tipo de accidentes a veces tienden a dejarlos con depresiones, falta de apetito, se aíslan, e incluso a los sonidos fuertes ellos tratan de reaccionar de una manera de agresión. Alguien aplaude y ellos reaccionan de una manera y comienzan a ladrar y a ladrar por el mismo accidente que tuvieron. Siempre hay que tener mucho cuidado y sobre todo sacar a tu mascota, sobre todo la mascota que nosotros tenemos en nuestro ambiente, con correa, porque ellos tienden a asustarse con el sonido de la bocina, o a veces mucha gente tira cohetes y entonces esa reacción para ellos es salir corriendo por miedo, para tratar de resguardarse, perdón. Entonces eso tiende a asustarlos a ellos y lo primero que hacen es salir hacia la calle, salir hacia la carretera, y hay mucha gente que lamentablemente no tiene la noción o no tiene el amor hacia ellos y lo primero que hacen es acelerar, ¿verdad? Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo saber cómo podemos auxiliar a este tipo de mascotas. Hay animales, doctora, que pueden quedar en el piso y lamentablemente los demás vehículos le siguen pasando encima, a veces por falta de visión, otras veces porque dirán ya está muerto. En fin, hemos visto en las carreteras lamentablemente cómo quedan todos esparcidos en el pavimento, es doloroso, difícil. Sí. Pero hay otras situaciones también en que los animales, por ejemplo un perro, si es accidentado, golpeado por un vehículo, salen corriendo también y se ve como que van renqueando. En esos casos, ¿qué hacer cuando se mueven ellos? Claro, en ese caso es la misma adrenalina que los hace a ellos reaccionar de esa manera. Creo que a todos nos ha pasado de que si nos golpeamos, lo primero que hacemos es quitarle la mano o el pie. Es la misma adrenalina o el mismo dolor que nos hace reaccionar así, igual a ellos. En esos casos, lamentablemente, a veces cuando el golpe es demasiado fuerte, al salir corriendo ellos lo que hacen es acelerar más bien la hemorragia. Si tienen hemorragia interna, a veces es más complicado que hagan eso. Pero ¿cómo le puedes decir a una mascota, no corras? Lamentablemente es algo difícil. Claro que en algunos otros casos son solo fracturas los que tienen y entonces logran salir ellos propios de la misma carretera, pero yo pido a que hagamos un poco de conciencia, sobre todo porque tuvimos un caso en la clínica hace ya meses, atropellaron a un perrito y pues por lo menos esta persona que la atropelló o fue otra persona,
logró quitar a esa mascota de la calle, donde lamentablemente no se podía hacer nada, ¿verdad? Pero sí tener un poco de corazón, de amor, de sentimiento. Hiciste una acción, trata de por lo menos quitarlo, porque es más feo ver aquellas mascotas les pasan y totalmente comúnmente con los gatos. Es más común. Sí. Es más común porque es una mascota más pequeña y un vehículo pues obviamente a veces es difícil de esquivarlos porque ellos son más, se mueven más, ¿verdad? Más rápido, y los casos de accidente que hemos visto en gatos por vehículos es algo que ya no podemos hacer. Cuando los llevan al veterinario, ¿es probable que ellos sobrevivan, doctora, o ya es difícil una vez accidentado? A veces hay casos de que solo es el trauma, solo es el golpe, quemaduras por fricción, fractura. En esos casos nosotros podemos hacer todo por rescatar a esta mascota, pero en muchos casos cuando son hemorragias internas, lamentablemente a veces se nos hace muy difícil hacer algo. A veces podemos controlarlo, pues si son hemorragias leves, cuando se hace un ultrasonido, una placa para saber dónde fue la afectación, podemos igual ayudarlos, pero a veces se nos complica tanto, ¿verdad? Por la falta de muchos artículos o equipos. Entonces a veces es difícil, pero todo está en nosotros, en los que manejamos, de tener el sumo cuidado, ¿verdad? Ya lo hiciste, pero por lo menos quita la mascota, si no vas a tener el corazón de llevarlo a un médico veterinario después de haberlo accidentado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? He visto también casos, doctoras, en el que a veces un perro que fue atropellado y le fracturan su columna, sus patitas traseras, a ver, en ese caso, fíjate que tuvimos un caso de un perrito que lo atropelló una caponera en Carazo. Ese perro pues lamentablemente no tuvo su 100% de movilidad de tren posterior, pero sí logramos por lo menos que él se incorporara, diera sus pasos para hacer sus necesidades y otra vez se vuelve a postrar. En esos casos ya tenemos la opción de hacerles unas sillas de ruedas que fácilmente ellos se acoplan a ella y se vuelve ya natural en ellos, esas son sus patas. Entonces sí se puede hacer, no es solo el hecho, que ya no camina, hay que matarlo, no, se puede hacer una opción y es totalmente accesible porque se logró hacer con tubos de PVC y fue, o sea, ahí está el perrito todavía, pues la señora ya le habían dicho, no, póngalo a dormir, y yo, no, espérese, vamos a hacer un intento más, y ahí está el perrito, pues. Y efectivamente lo hemos visto, gente que tiene esa creatividad, esa buena iniciativa, como usted lo ha dicho, doctora, sí, de hacerle sus llantitas, ponerle hay unos que hacen como carretitas, se lo anexan en la parte trasera del perrito y ahí andan ellos. Exactamente. Y se movilizan bien. Siempre hay cómo resolver las cosas, ya sea con la misma creatividad, como dijiste vos, solo es tener la fe, sobre todo, ¿verdad? Y tener la paciencia. Todo proceso de trauma lleva su tiempo de recuperación. Todos tenemos un momento de terapia después de ese accidente, y lo mismo le sucede a las mascotas. Tiene que pasar un proceso de terapia. ¿Cuál es la terapia? Tratar de darle un poco de amor después, si logra sobrevivir, un poco de amor, a tratar de no hacerle bullas fuertes porque eso los pone más tensos, a tratar de sacarlos a pasear con correa porque eso también les ayuda a familiarizarse nuevamente con los ruidos de los vehículos. Y sobre todo, yo siempre recomiendo, que me pasó una vez con mi perrita, yo no la saco por temor a mucho, porque es una perrita tan pequeña y ahí hay muchas mascotas, entonces yo no la saco por temor a eso, pero se nos escapó una vez siguiendo un gato. La reacción de ella fue salir a la calle y lo primero que dije, me la mataron. Pero la bandida solo hizo a darle la vuelta y se fue a la clínica. ¿Ah, sí? Y yo así como, ok, está bien, gracias a Dios. Pero sí es bueno, pues yo doy también lo mismo de decir, hay que pasear a las mascotas, hay que hacerlas familiarizarse con los ruidos de los vehículos y sobre todo pasar por las calles, porque eso a ellos les da un poco de temor y sobre todo no se bajan. Y también en otros casos en los que hemos visto esto, doctora, en las carreteras, los semovientes que a veces se atraviesan, lógicamente el conductor a veces no lo puede esquivar por la velocidad en la que se corren las carreteras,
y aquí han habido accidentes catastróficos donde muere gente también por estos semovientes que se atraviesan, pero otros en los que son las víctimas los caballos, las vacas que se pasan y quedan ahí tirados en la carretera. Hay gente que piensa hay que sacrificarlo inmediatamente para evitar que sufra. Mira, en el caso de equinos y bovinos es bastante difícil, porque en el caso bovino pues la gente lo primero que dice, no tengo la plata de invertir en ellos, porque como son especies grandes, así es el costo de ellos, ¿verdad? Entonces a veces prefieren mejor perder a ese bovino que invertir en ellos, ¿verdad? En el caso de equino, si es un equino con el que trabaja, con el que haces muchas cosas, pues hay mucha gente que logra invertir en ellos. Hay muchos lugares que trabajan con equinos a bajo costo, y en el caso de equinos lo que hay son quemaduras por fricción, hay fracturas que se pueden tratar de corregir. Obviamente ya este animal pues o mascota tienden a ser ya desechados porque ya no puedes trabajarlo. Con una fractura ellos tienden a tener mucho dolor y lamentablemente pues ya solo queda como parte de la familia, en caso de equino, ¿verdad? Pero la gente que considera la opción de sacrificarlos y dicen mejor lo mato antes que siga sufriendo. Sí, ya es una opción que mucha de la gente lo está ocupando. Prefieren sacrificar antes de invertir o antes de verlo sufrir. Ok, muchísimas gracias, doctora. Definitivamente un tema muy importante porque hay gente que se ve en diferentes momentos, no hay manera de esquivarlo. Uno va conduciendo y de repente hay otros que sí. Hay otros que pegan el frenazo y rápidamente logran evitar la colisión al animal, pero porque va a una velocidad considerada. Claro. Porque si el que va rápido no lo va a poder esquivar. Sí. Y hay otros casos también que son los más comunes, los más frecuentes, que es las motocicletas. Cuando se les atraviesa un perro, es peligrosísimo. No, sí, ellas se pueden volcar. Lo único que les pido es tener un poco de conciencia. Si hicimos esta acción, retirar a las mascotas para que no les pasen encima y tratar de auxiliarlos cuando quedan con vida. Okay. Y como usted lo dijo al inicio también, doctora, buscar una manta. Sobre todo, buscar una manta para resguardarse uno, ¿verdad? Y tener muchísimo cuidado, sí, porque hay gente que también en ese momento no sabe cómo reaccionar y cuidado, se le va a acercar al animal y lo muerde, porque es muy peligroso. Ellos pueden reaccionar de manera violenta, lo ha dicho la veterinaria. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Xochitl, gracias a todos. Hemos puesto en pantalla los números de la doctora para que ustedes la llamen y puedan llevar a sus mascotas. Nos ha dicho la doctora que en ocasiones que hemos regalado consultas, no las desperdicien, lleguen a las mascotas porque necesitan su consulta con la veterinaria. Muchísimas gracias.